Ya. Como ya había dicho, la fiscalización tributaria, el discrecional, evidentemente, la fiscalización está limitada pues a los principios que son reconocidos por la Constitución y por la ley. Es decir, una fiscalización tributaria no puede ir en contra de los derechos de los contribuyentes, ¿no? Por ejemplo, podrían en este caso encontrar respecto a la intimidad, o hay algún caso bastante conocido. Por ejemplo, en el cual la administración tributaria pedía pues la información de las personas que viajaban con un contribuyente, y esa información pues si no es relevancia tributaria pues no podría ser en este caso revelada, ¿no? Evidentemente tiene que cubrir, los artículos que se muestran, ¿no?, en la Constitución, especialmente todos los derechos constitucionales señalados en el artículo 2, como ya había mencionado. Que la fiscalización tributaria e inspección, tanto como la investigación y el control del crecimiento de las subvencionales tributarias, la administración tributaria es el ejercicio, la administración tributaria en el ejercicio de esta fiscalización tributaria tiene el derecho de artería, en este caso, de información a los contribuyentes, ¿no? También tiene el derecho de exigir, en este caso, la exhibición y la presentación de los libros registrados, ¿no? Y documentos que en este caso están vinculados, si bien es cierto, que al día de hoy la mayoría de contabilidad electrónica y en principio ya obra en este caso el ámbito son tributarias, lo cual se recuerda que en este caso el Código Tributario, una vez que la información sobre la licencia tributaria no la puede en este caso solicitar, ¿no? Pues evidentemente cualquier información, en este caso otra información que él no se encuentre, ¿no? O no se encontrase, por así decirlo, en la administración tributaria. Podrían también en este caso solicitar también en el ejercicio de las ingentes, en este caso son tributarias. La zona puede en este caso hacernos de esta información con las contrapartes que nosotros, las personas fiscalizadas, pues decimos que hemos realizado algún tipo de actividad. En relación a la fiscalización, vendría a ser un procedimiento reglado mediante el cual se determina en este caso pues la correcta terminación, en este caso de la aviación tributaria, o de parte con algunos de los elementos de esto, incluyendo la obligación tributaria aduanera, ¿no? En el caso de la zona hay un reglamento de procesos de fiscalización, que es en este caso el Decreto Supremo número 082 del 2007, que básicamente pues señala cuáles son cada uno de los pasos que deben en este caso realizar para que esta fiscalización sea conforme a la ley y de acuerdo a nuestra Constitución, y así cumpliendo con los principios constitucionales, ¿no? Tipos de fiscalización. Encontramos tres tipos de fiscalización. Como primero en este caso está la fiscalización definitiva, fiscalización parcial y fiscalización parcial electrónica. La fiscalización definitiva. Esta fiscalización vendría a ser que es una fiscalización única, integral y definitiva que corresponde a un determinado tributo y a un determinado ejercicio, ¿no? Por ejemplo, si digamos te fiscalizó un impuesto a la renta del año 2021, que ya básicamente se ha cerrado, te fiscalizo el IGB del mes de marzo, en este caso del 2021, y en relación a ese periodo y a ese tributo te fiscalizo todos los aspectos de aquel tributo, es decir, de todas las operaciones que pudieron haber en este caso estado afectadas, ¿no? Todas las deudas que correspondían sin ningún tipo de hecho, en relación a la fiscalización, en este caso, que significa la atención definitiva que abarca todo el tributo en un periodo determinado, ¿no? La fiscalización parcial. La fiscalización parcial es bastante nueva, bueno, ya básicamente pues tiene 10 años, se dio mediante el decreto legislativo 1113 en el año 2012, y a diferencia de la definitiva,
Las referidas en un parcial va a analizar en este caso solamente uno o varios elementos de la obligación tributaria. Por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta, se va a analizar en este caso solamente ingresos, o se va a analizar solamente gastos, pero no todos los gastos, sino solamente los gastos relacionados a lo personal, o los gastos relacionados a intangibles, o lo pueden en este caso ser los dos, o pueden ser en este caso solo gastos relacionados todos, y gastos de representación no solamente toman un elemento o uno o varios elementos de la obligación tributaria, o solamente pueden en este caso analizar la pérdida o las transacciones, ¿no? Parcial electrónica. A diferencia de la fiscalización parcial definitiva y parcial, en la cual la administración viene, digamos, requiere información y luego de todo un proceso se determina el cual es la deuda tributaria, y es que la hay o no la hay. En este caso cumple a determinar que no hay en la fiscalización parcial electrónica. En la administración tributaria, el primer acto que te haces, te mando en este caso yo te mando una liquidación, y en esa liquidación junto con una carta de inicio te dice: tienes 10 días al mes para responderme y decirme si este está en liquidación que yo te he determinado, ¿no? En este caso, el correcta o no, ¿no? Si esta liquidación que yo te he determinado es correcta o no es correcta. El deudor tributario responde, y todo se hace a través del sistema, ¿no? Y luego la determinación de vitalidad ya tiene en este caso 20 días para multiplicar los resultados, ¿no? Como notificar los suministros a través de una solución de determinación, en este caso inculta, si es que correspondiera. Fiscalización parcial electrónica. Entonces, en la fiscalización parcial, tanto la fiscalización definitiva, son situaciones en el cual la administración va a requerir información y luego va a determinar, en mi caso, en este caso, la suspensión parcial electrónica. Entonces, en la fiscalización parcial y la definitiva, son situaciones en las que la administración tributaria va a requerir información, ¿no? En este caso requiere información y luego va a determinar, ¿no? Va a determinar en mi caso, ¿no? La suspensión parcial electrónica en este punto es al revés. En este caso es quien determina primero la administración tributaria, ¿no? En este caso la administración tributaria me mandó a una liquidación, ¿no? No, en realidad el escrito no es una determinación, en este caso solo me manda una liquidación, me da tiempo a mí como contribuyente, ¿no? Y en este caso yo así responderle, y luego en función a mis respuestas, en este caso se va a determinar pues en una resolución de determinación, y va a imponer una multa en caso de corresponder, ¿no? En caso de que de acuerdo se considere o se me dé en este caso se me la tiene que imponer, ¿no? ¿Cuáles son los plazos de fiscalización? La fiscalización definitiva, el plazo de en la fiscalización definitiva se da el plazo de un año prorrogable, ¿no? A 2, bajo ciertas circunstancias específicas, no principalmente relacionadas cuando, por ejemplo, el proceso sea muy complicado o existieran indicios de que un contribuyente se ha portado de una manera irregular en la fiscalización parcial, ¿no? Por su parte, tiene un plazo de 6 meses y no tiene derecho de prórroga, y las fiscalizaciones sobre precios de la transferencia carecen de un plazo, en este caso, para poder fiscalizar estos plazos, para poder fiscalizar, ¿no? Para poder fiscalizar estos plazos en ciertas situaciones, por ejemplo, durante estos 3 meses en los que se declaró, en este caso, estos plazos de fiscalización que están contenidos en el artículo 62 del Código Tributario, ¿no? La pregunta vendría a ser: ¿es el plazo máximo para fiscalizar o para pedir información y documentación?
En realidad es para pedir información, sí, y también documentos o documentación. La fiscalización, como ya había hablado, como ya había mencionado, cuando hablamos de la prescripción en el momento en que le notifica el inicio de un procedimiento de fiscalización, se interrumpe la prescripción y empieza el plazo. En este caso, pues se suspende pues el plazo de prescripción, mientras que la Administración Tributaria de Fiscales, entonces, este plazo es para requerir información, ¿no? ¿Cómo se inicia un procedimiento de fiscalización? Por decir, me llega una carta en la que me presentan a los agentes dispensadores, en este caso normalmente se presentan a los supervisores 3, 4, 5 y me mandan un primer requerimiento en donde se me solicita en la información y cuando la tipo que mediante el requerimiento, pues la Administración Tributaria me solicita en este caso la exhibición y presentación de informes, análisis, libros a hacer. Cuando vive en este caso el requerimiento, se da algún plazo y es nuestro derecho como contribuyentes solicitar el plazo adicional, en este caso al concedido, ¿no? Pero será la decisión de pintar a lo que valga, en este caso, que determine si es que corresponde o no corresponde ese plazo, ese plan. En este caso hay un requerimiento que todos hemos escuchado que se llama el requerimiento del artículo 75 del Código Tributario, en el que se comunica las conclusiones del procedimiento de fiscalización y te da un plazo, ¿no? También para normalmente entre 3 días, pero uno nuevamente podría en este caso pedir algún tipo de prórroga, pero que está en este caso en manos de la Administración Tributaria, ¿no? Si nos concede o no nos concede en este caso lo que vendría a ser el permiso. Los resultados en el requerimiento. Me solicita la información en el requerimiento del artículo 75, como ya mencioné, el Código Tributario me comunica en este caso las conclusiones, ¿no?, de la fiscalización, pero también por cada uno de los requerimientos de Administración Tributaria debe en este caso cerrarlo, ¿no? Y de último, resultado de requerimiento, el cual se determine qué es lo que ella en este caso ha determinado sin que se cree o se crea una información, sino que le entregamos y nos corresponde, ¿no? En este caso una multa por prever de entrega, ¿no?, de información, en este caso sus conclusiones preliminares. Conclusión de la fiscalización. La conclusión de la fiscalización en general podemos decir que básicamente es un procedimiento de fiscalización que concluye con la notificación de las resoluciones de determinación y en su caso de las resoluciones de multa. Orden de pago. Un orden de pago vendría a ser un acto administrativo en virtud del cual la administración quita y exige lo que sería pues el deudor tributario, ¿no?, a la cancelación de una deuda tributaria sin la necesidad de emitir una resolución de determinaciones, ¿no? Facultad sancionadora. Por último, la facultad sancionadora, según el artículo 82 de nuestro Código Tributario, la facultad sancionadora vendría a ser pues la Administración Tributaria, ¿no? En este caso tiene la facultad discrecional también de sancionar pues las infracciones tributarias. Por su parte, en el artículo 82 del Código Tributario también señala que la Administración Tributaria tiene la facultad de sancionar, ¿no? O sea, en este caso de sancionar. Esta facultad, de la misma manera también, la facultad de fiscalización es discrecional, como ya mencioné, es decir, la Administración Tributaria puede determinar en un caso concreto sancionar o no sancionar, en este caso, el otro. Podemos decir que también la facultad sancionadora vendría a ser acción u omisión, en este caso que importe alguna violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el Código Tributario o en otras leyes, o tanto así también en decretos legislativos, ¿no? La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de sancionar las infracciones tributarias. Bueno, eso es todo de mi parte y muchas gracias.